Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día, hoy es jueves 15 de mayo, comienza este programa Asturias al Día en la radio y en la televisión pública. Hoy vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la educación, luego les damos más detalles, pero ya saben que hay varias convocatorias de paro, de huelga sobre la mesa por parte de los sindicatos del sector de la educación. Queremos pulsar hoy la opinión de los partidos políticos ante esta situación. De hecho, ya me acompañan en el estudio Roberto Petón Fernández, que es responsable de Educación en la Federación Socialista Asturiana, Gloria García, que es diputada del Partido Popular en la Junta, Javier Jové, que es diputado de Vox también en la Junta General del Principado, y esperamos que se incorpore en los próximos minutos Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Como les digo, lo que queremos conocer es la opinión de los partidos políticos en torno a esta situación. Ya saben que esta tarde está convocada una concentración a las 6 en la Plaza de España en Oviedo bajo el lema Escuelas Infantiles, integración sí, pero no así. Es la primera de una serie de movilizaciones convocadas por los sindicatos para este final del curso educativo. Uno de los principales motivos es el empleo, según han explicado los sindicatos convocantes, que son para este caso UGT, Comisiones Obreras y CESIF, que han cifrado en más de 800 trabajadoras las que podrían verse afectadas por la falta de una solución clara para su incorporación a la nueva red educativa de 0 a 3. En algunos ayuntamientos, entre los que han mencionado Avilés y Mieres, han precisado que no se aplicó la estabilización laboral con los mismos criterios que en otros, como puede ser el ejemplo del Ayuntamiento de Oviedo, lo que ha generado, dicen los sindicatos, desigualdades entre trabajadoras que acabarán integradas en el mismo sistema. Desde las centrales sindicales lamentan que tras meses de espera y promesas, la Consejería de Educación no haya presentado ninguna propuesta concreta. También argumentan la falta de garantías para las directoras de escuelas infantiles, muchas de las cuales no saben en qué condiciones van a trabajar el próximo mes de septiembre. Además, también muestran su preocupación por la falta de concreción sobre el modelo educativo y han abundado en la disposición adicional cuarta de la ley, que establece cómo se debe garantizar el carácter educativo del ciclo 0-3, que tampoco ha sido, dicen, desarrollada. Por otra parte, Comisiones Obreras, UGT y SUATEA han fijado ya un primer calendario de movilizaciones en infantil y primaria en Asturias, que comenzará el próximo 27 de mayo, y hay otra fecha, la del 5 de junio. Estas tres organizaciones darán un paso más y podrían convocar la huelga de forma indefinida a partir del 9 de junio si desde la Consejería de Educación del Principado no se avienen a negociar con los representantes sindicales el mantenimiento de la reducción de la jornada lectiva durante los meses de junio y septiembre. Además de la retirada de la reducción de la jornada para el alumnado, decisión que denuncian que la Consejería ha tomado de manera unilateral, los sindicatos convocantes exigen también que se abra una mesa de negociación para abordar otras reivindicaciones del profesorado asturiano. AMPE se desmarcaba ayer de la huelga por considerar que podría perjudicar la retribución y las demandas de los docentes y propone una hoja de ruta alternativa. En este caso, mientras que CESIF ha explicado en un comunicado que la propuesta de los sindicatos convocantes no responde de forma clara al clamor del profesorado, y anuncian su voluntad de continuar con su propuesta de huelga indefinida en solitario. La Consejería de Educación defiende que el mantenimiento de la jornada lectiva habitual en verano es necesario por la ampliación del servicio de comedor a los meses de junio y septiembre, lo que la consejera Lidia Espina calificaba el pasado lunes de gran avance social, que responde, decía, a una reivindicación histórica de las federaciones de asociaciones de madres y padres. Insiste la consejera, lo decía ayer aquí en los informativos de RPA, no modifica la jornada laboral de los docentes. Es el asunto que traemos hoy al programa. En cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados. Asturias al Día, con Roberto Pato. Roberto Petón Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por participar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gloria García, ¿qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Javier Jové, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias y esperamos la incorporación de Jorge Pardo, como les decía. Me recordaba también Javier Jové que los sindicatos de la concertada también han convocado movilizaciones. Es otro dato que dejamos también ya sobre la mesa en el arranque del programa de hoy, en este programa de Asturias al Día. Quería pediros una primera valoración de manera conjunta sobre toda esta situación para luego profundizar en algunos de los asuntos de este conflictivo final de curso, si me permites la expresión. Roberto, una opinión general. Bueno, yo creo que deberíamos de empezar dando un poco de certidumbre a la ciudadanía de por qué se produce todo esto, ¿no? Tanto una medida como la de la red de Escuelinas 03 como la ampliación del servicio de comedores escolares responde principalmente a un compromiso que adquirimos las y los socialistas con la ciudadanía asturiana en 2023, ¿no? Ambas medidas vienen recogidas en nuestras propuestas, las propuestas con las que nos presentamos a las elecciones 2023, y para nosotros eso es un compromiso. Bien, respecto a comedores escolares, nuestra propuesta era de ampliación del horario de los comedores escolares en los meses de junio y septiembre. Y en 03 era la creación de una red autonómica de escuelines 03. En los comedores no solamente es un compromiso con nuestro programa electoral, sino que también responde, como bien decía la consejera, a un compromiso ya histórico por parte de una parte muy importante de la comunidad educativa, como son las asociaciones de madres y padres de los alumnos, ¿no? Ayer mismo veíamos un comunicado como FAPA salía felicitándose por la medida adoptada y hablando precisamente de lo histórico de ese logro para ellos, ¿no? Gloria, también una valoración inicial. Respecto a las escuelas 03, comentabas que no se había aplicado del mismo modo la estabilización en algunos ayuntamientos. No, es que no se aplicó. Hay 6 ayuntamientos de mayoría progresista que no aplicaron la estabilización. Es unas educadoras que quedan en el aire. Hace 5 meses que se aprobó la ley 03, que era una ley muy reducida, muy necesitada de desarrollo, y no se han dado pasos, y ahora mismo hay una incertidumbre que podemos desarrollar después. Y respecto al tema del comedor en junio y septiembre, en el año 2022 se aprobó en la Junta una PNL, por cierto, a propuesta de Izquierda Unida de Ángela Ballina en aquel momento, donde se aprobaba en el 2022 el comedor para junio y septiembre, y nadie estaba en desacuerdo. Lo que se está en desacuerdo es el cambio en las condiciones de trabajo de maestros, y es la gota que colma el vaso. Sobran motivos, por tanto, para cualquier tipo de movilización. Javier Jové. Sí, yo voy a ir un poquito más al fondo de todos estos asuntos. Toda la problemática y la conflictividad que está rodeando a la Consejería de Educación no es más que un síntoma de un gobierno en descomposición. Un gobierno en descomposición que se ha visto un Partido Socialista que está totalmente laminado, que no tiene banquillo, que por eso se ha visto forzado a reducir el número de consejerías tras el cese de Roqueñi. Como no tenía a quien atribuir las competencias de Roqueñi, las ha tenido que repartir entre 2 consejeros existentes, porque el Partido Socialista es un auténtico solar. Vimos a la consejera de Educación, Lidia, que no hace más que confrontar a todos los colectivos y a todos los afectados, a todos los usuarios del sistema educativo asturiano, y que se la ve ya con ganas de abandonar el barco. De hecho, se la ve que ve el batacazo que se le viene encima, ve los problemas que le van surgiendo uno tras otro, y lo que ya está postulándose es para dar el salto a la política municipal. Y ya está más pensando en su candidatura a la alcaldía de Villaviciosa, porque se ve incapaz de gestionar todos los problemas que haya ido creando a lo largo de esta legislatura en la educación. Tiene a todo el mundo patas arriba. Tiene a los profesores
de la pública, tiene a los profesores de la concertada, tiene problemas constantes con las rutas del transporte escolar, tiene problemas, se ha metido en un chocho monumental como es el tema de las estrucholas, es incapaz de cubrir los puestos de dirección en los distintos colegios y las distintas guarderías. Es decir, se le multiplican los problemas por un lado y por otro. Tiene el gran problema de la brecha salarial que sufren los profesores de la educación gubernamental con respecto a otras comunidades autónomas, por no hablar ya de la monstruosa brecha salarial a los que está castigando a los profesores de la concertada. Es una consejera que para ella todo lo que tiene que ver con la excelencia educativa es... Discúlpame un segundo, Javier, ¿hay algún problema con ese micro? Lo vamos a cambiar, si no te importa. Sí. Discúlpanos por Nada. Sí. ¿No es el micro? Sí. Un segundo, vamos a hacer ese cambio y continuamos. Vamos a ver, ¿ahora mejor? Sí, perfecto. Vale. Discúlpanos, Javier. Nada, no os preocupéis. No, comentaba a grandes rasgos eso, ¿no? Que vemos un gobierno en franca descomposición, una Lidia Espina que está pues postulándose ya para salir del Consejo de Gobierno y postularse como candidata a la alcaldía de Villaviciosa, y vemos que los problemas en materia de educación no hacen más que surgir, aflorar, con todos los sectores implicados en el sistema educativo. Una consejera obsesionada en su agenda ideológica, obsesionada con el adoctrinamiento a los niños en todo lo que tiene que ver con el feminismo, con la ideología woke y con la aculturación y la imposición de la lengua a los bebés sin consentimiento paterno y absolutamente nada de nada. Entonces, vemos que es una consejera que antepone su agenda ideológica a realmente lo que es centrarse en un sistema educativo de calidad que se centre en la transmisión de conocimientos y que evidentemente mime a su capital humano. Porque es difícil exigirles un plus de esfuerzo a los profesores, por ejemplo ahora con todo el tema de la reducción de jornada o la jornada reducida, cuando tienen importantísimas brechas salariales con respecto a otras comunidades autónomas en materia salarial. Entonces es muy difícil exigir o pedir un compromiso y un esfuerzo y un plus a todos los empleados del sistema educativo cuando no hay por parte de la consejería, digamos, ese trato o ese mimo hacia sus recursos humanos como son pues, toda la plantilla de profesores. Bien, bueno, pues después de estas valoraciones iniciales sobre los dos asuntos que están sobre la mesa, nos metemos, si os parece, ya en el primero de ellos, en el 0 a 3. No sé si habrá cambios en los próximos días en esa negociación entre sindicatos y consejería, Roberto. 0-3. Yo no sé si habrá cambios o no, pero insisto, la consejera está centrada principalmente y como objetivo principal en lo que llevamos defendiendo desde hace lustros ya el Partido Socialista, que es simple y llanamente en una ley, en una educación pública de calidad y gratuita. Esa gratuidad la vamos a aplicar con esta red de escuelines. Lo que queremos conseguir es que desde los 0 años, el objetivo a 2027 es que 70 de los 78 ayuntamientos puedan tener acceso a estas escuelinas, a estas escolías. El objetivo principal pues es ese, Los trabajos de la consejera, bueno, se puede criticar muchas cosas, como se está escuchando por ahí, pero la consejera está centrada en el objetivo que tenemos, el Partido Socialista, que llevamos aplicando muchísimos años, en conseguir una gratuidad, una educación de calidad gratuita para toda la ciudadanía. Los resultados están ahí. Gracias a los grandes profesionales que tenemos en la educación asturiana y a las políticas de este gobierno educativas, pues el ranking en titulaciones, sí, me viene ahora a la cabeza el ranking de titulaciones, pues somos los primeros en España en titulaciones de primaria, los primeros en España en titulaciones de secundaria, ¿no? Yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Repito, objetivo
2027, así lo prometimos en el año 2023, objetivo 2027, llegar a una red autonómica de escuelinas, integrando los ayuntamientos que ya disponían de este servicio. Y por cierto, un apunte, el pasado 10 de enero finalizaba el plazo donde los ayuntamientos podían solicitar esa integración a esa red autonómica, ¿no? Los 47 que tenían titularidad municipal de las escuelinas, todas se integraron, de todo signo político. Es decir, que tan malo no será, ¿no? Gloria, integración de 03. Bueno, la ley de 03, para puntualizar, en el 2017 el Partido Popular presentó un anteproyecto de ley 03 para garantizar la gratuidad y una palabra que el PSOE ahora ya descolgó del mensaje, que es la universalidad. El PSOE votó en contra. Es decir, ya nos subimos al carro cuando nos interesa. ¿Y cuándo interesa subirse al carro de las escuelas 03? Cuando no hay otra cosa que vender. Cuando hay una serie, 60.000 plazas, que en el Plan de Resiliencia y Recuperación del Gobierno de España que presentó la Unión Europea, Pedro Sánchez comprometió, porque si no tenía que devolver el dinero, y entonces ahora vamos corriendo y a prisa a hacernos fotos, a abrir escuelas y más fotos, porque es en educación lo único que se está vendiendo. Pero es un gigante, pero con pies de paja, y un gigante que ya veremos cómo sigue, porque el dinero de la Unión Europea se acaba. A ver cómo se asume todo eso. Por otra parte, presentaron un proyecto de ley que el Partido Popular votó a favor, pese a que el presidente Barbón mintió la semana pasada en Twitter, en lo que es X, afirmando taxativamente que el Partido Popular había votado no. Mintió, y sabiendo que mentía. El Partido Popular votó que sí. Votó que sí por responsabilidad, no porque fuese nuestra ley, sino porque tenía que haber unos mimbres, habida cuenta de esa huida hacia adelante que había hecho la Consejería de Educación en ese tema. Pero claro, han pasado 6 meses. ¿Dónde está el desarrollo? Porque esa ley es muy simple, muy necesitada de mucho desarrollo. ¿Dónde está el tema del empleo para las educadoras? ¿Qué va a pasar con las que no estabilizaron en sus ayuntamientos? ¿Qué va a pasar cuando se apruebe el 6º convenio colectivo de personal laboral del Principado, que decae todo el convenio anterior? ¿Qué va a pasar con unas educadoras que en sus ayuntamientos están a media jornada, pero sistemáticamente por resoluciones de alcaldía hacen jornada completa año tras año? Y sin embargo, a la hora de pasar a la consejería se niega a reconocerles esa jornada completa. Y eso lo consulté con la misma consejera. Dijo, no, si están a jornada completa, a media jornada, siguen a media jornada. Y sin embargo, en los ayuntamientos, año tras año, hay una resolución de alcaldía que les amplía la media jornada a jornada completa. ¿Qué pasa con el decreto de funcionamiento? ¿En qué grupo van a entrar como personal laboral? ¿Van a tener apoyos? ¿Qué pasa con el complemento de dirección? Porque claro, se votó y estuvieron de acuerdo que las direcciones de las escuelas 03 se dan un complemento de dirección, pero solo se aprobó para aquellas directoras que son maestras. ¿Qué pasa con las direcciones que están ocupadas por educadoras, que son muchas? ¿Van a tener ese complemento? ¿No lo van a tener? Es decir, están absolutamente en el aire. Y ya pasaron 6 meses. Y el curso que viene está ahí. Y están en la más absoluta precariedad. Se les prometió mucho. Se les prometió diálogo. Y no existe tal diálogo por parte de la Consejería de Educación. Ni con ellas ni con el resto.
Sí. Javier. Bueno, la ley de las guarderías, también llamado astrucholas, porque en definitiva no es más que trasladar a Asturias el sistema de las icastolas, que es un sistema de adoctrinamiento masivo a los niños cuando más inocentes y más tiernos son. Yo la llamo la ley de las 3 mentiras. Hablaban de que va a ser una red, que va a ser gratis y va a ser universal. Y no es una red, como se está demostrando, como está viendo los problemas tan tremendos para la incorporación de los empleados de las guarderías municipales, donde el curso empieza en septiembre y todavía no se sabe absolutamente nada, donde la Consejería de Educación se ha metido en este charco sin hablar antes con Función Pública, que no saben cómo resolver este enorme matu. Cuando tenemos empleados con distintas condiciones, distintos horarios, distintas retribuciones, condiciones salariales, complementos, y no se sabe absolutamente nada, y estamos a mediados de mayo, por lo tanto no es una red, sino que es una multitud de redes que no saben a día de hoy todavía cómo van a integrarse, no es gratis, no es una red de guarderías gratis, de hecho no sabemos cuánto nos va a costar. Nadie ha puesto encima de la mesa las cantidades. Nosotros sí hicimos un esfuerzo para cuantificarlo y calculamos que van a salir cada plaza en guardería alrededor de unos 12.000, 13.000 euros. 12.000 o 13.000 euros es lo que vale la matrícula de la Universidad de Navarra, la universidad de más prestigio de España. Y aquí estamos ofreciendo o vamos a montar una estructura elefantiásica de guarderías a costes astronómicos cuando ya existía una alternativa para proporcionar este servicio a las familias a través de los cheques guarderías o a través de la concertación. Una guardería privada cuesta del orden de 400, 500 euros al mes o 300, depende del horario y depende de la horquilla. Y ahora vamos a montar una estructura de guarderías que nos va a costar 700, 800 euros al mes. Es delirante, es de locos y no es universal, porque la red solo plantea 5.300 plazas una vez que esté plenamente en funcionamiento. 5.300 plazas no cubren ni el 30% de las necesidades y del público objetivo. En Asturias tenemos más de 15.000 bebés de 0 a 3 años, es decir, no va a cubrir ni el 30%, pero no solo eso, sino que es que están montando guarderías en concejos donde no hay niños, donde llevan 4 o 5 años sin que haya un solo niño, sin un solo nacimiento y sin que haya embarazadas. A mí me comentaba el coordinador nuestro en Caso que están montando una astruchola, una guardería en Caso, donde llevan años sin ningún bebé. Y sin embargo, el colegio de infantil y de primaria, la directora está que trina porque lleva años exigiendo una serie de reparaciones porque el colegio se viene abajo, porque hay humedades, porque hay goteras, y resulta que ella pide 90.000 euros para hacer unas obras urgentes de mejora y de reparaciones, y resulta que se van a gastar esos 90.000 euros en acondicionarlo para montar la guardería sin hacer las obras que realmente requiere el colegio. Entonces, nos hemos metido en este jardín sin tener garantizada la financiación, con cargo a fondos europeos que no van a durar eternamente, que acaban en el 2026, y sin embargo, vamos a consolidar una partida de gasto corriente inasumible en el futuro. Roberto. Sí, bueno, Javier, yo comprendo que tengas que dejar tu mensaje, pero los adjetivos calificativos no los comparto, por supuesto, no los comparto ni creo que sea, bueno, aunque estemos en una tertulia, no los comparto, no obstante. Esto siempre me viene a la cabeza lo de siempre, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esto me recuerdo cuando años atrás se creó el UCA, recuerdo que había una gran problemática porque había caído un cristal. Y yo siempre decía, vamos a ver, evidentemente que hay problemas y habrá que solucionar problemas, ¿no? Pero ¿qué es más importante, la caída de un cristal o que hayamos construido una estructura como un UCA, como un hospital central universitario en Asturias, ¿no? Pues en esto pasa un poco lo mismo. ¿Que hay problemas? Evidentemente que habrá problemas y que habrá que solucionar. Septiembre está ahí y la consejería está trabajando a destajo para poder intentar solucionar todos los problemas. Pero, repito, lo importante, la creación de una red asturiana de escuelinas 03 a escuelías. A partir de septiembre veremos a ver, ¿no? Pero me consta evidentemente que la consejería está trabajando a destajo para poder sacar toda la problemática adelante. Y financiación,
Pues sí, para este año está asegurada la financiación de la misma, porque viene recogida en la ley de presupuestos, que por cierto, no voy a recordar quién apoyó y quién no apoyó la ley de presupuestos, ¿no? Nosotros no, ya te lo recuerdo yo. No hace falta, no, vale, ni vos ni PP, correcto. Pero sí es cierto, Gloria, sí es cierto que votasteis a favor de la ley de 0 a 3 en noviembre, creo que fue el 13 de noviembre, me parece, a bote pronto, sí. Y sí es cierto que votamos en contra de la propuesta de ley de 0 a 3 vuestra de 2017, pero por el contenido de la propia ley. Por el contenido de la propia ley fue el voto. Nosotros desarrollamos esta ley, sí. Se trabajó, además creo que en conjunto se habló con todos los agentes implicados en la misma, según acuerdo se votó, pero lamento ese voto en contra de los presupuestos que va a desarrollar. Yo lamento que el presidente Barbón mienta en redes sociales y es más, luego no deje contestar. Adelante, Gloria. Sí. Yo quería retomar un poco, Roberto, la afirmación que hiciste antes sobre el índice de aprobados, que se alardea. Y sería gracioso, si no fuera tan penoso, que todavía el martes le saqué a la consejera un documento de FP que faltan muchos profesores y lo solucionó mandando una circular a la inspección diciendo que en las notas se ponga no evaluable y que no cuente para la nota media. Así aprueba al 100%, con ese coladero de alumnos de FP que no tienen profesor en algunos sitios en todo el curso. Y que luego hay una circular que le enseñé a la consejera, pero es que no me contestó a nada, porque no le interesa. que dice que bueno, que eso que no se les cuente la nota, que no tengan preparación, les da lo mismo. No se les cuenta la nota y al final de etapa tiran para adelante, titulan con asignaturas sin dar, sin profesorado, pero evidentemente aprobados. Así saco yo las estadísticas, vamos, del 120% aprobados. Porque ese es el coladero, el regalo. Lo que pasa es que la falta de responsabilidad de la consejera la tienen los alumnos que ven frustrados. Y tenemos el ejemplo aquí al lado, en la laboral. Nuevo ciclo, movilidad segura y sostenible. Los antiguos profesores de esta escuela. No tienen coches, no tienen moto para hacer prácticas. Tienen que pagar sus prácticas para los carnés. Cuando viene recogido, que eso tiene que estar dentro del módulo. Hacer prácticas con vehículos que no se compraron y tener profesores que no se mandaron. Faltan profesores. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Lo ponemos como que no es evaluable esa asignatura, ese módulo, no cuenta para la nota media y solucionó el tema. Si te parece que eso es para alardear de aprobados, benditos a Dios. Y respecto al primaria, pues hombre, a mí me tocó en mi colegio recibir llamada de la consejería hace unos añitos, pero del mismo signo político, del PSOE, el gobierno del Principado, recibir llamada diciendo que no, que eso de que repitiesen 2 de sexto, ¿qué va? Que tenían que pasar al instituto porque el PISA, y fue literal, luego nos machacaba. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues muy bien, órdenes de consejería, venga, promocionan al instituto, que vayan preparados, eso es lo de menos. Para la consejería, las cifras siguen siendo las que son y presumimos de ello. Eso lo viví yo, eso no me lo contó nadie. Javier. Sí, yo por rematar con el tema de la red de las guarderías o de los astrocholas, este es un proyecto totalmente innecesario e injustificado. No hacía falta montar esta elefantiásica estructura de red pública de guarderías a unos costes inasumibles y que no va a cubrir las necesidades cambiantes, flexibles que tiene la población asturiana. Este servicio se podría haber proporcionado de una manera mucho más económica, mucho más flexible y adaptada a las necesidades de las familias a través de la modalidad, como digo, del cheque, guardería o de la concertación. De hecho, esta elefantiásica red lo que ya está provocando son el cierre de guarderías privadas, unas guarderías privadas que llevan años funcionando a plena satisfacción de las familias, y lo único que explica la creación de esta red
es la intención por parte del gobierno de Barbón de adoctrinar a los niños desde su más tierna infancia e imponerles progresivamente la lingua. Ya, de hecho, somos conocedores de que van a impartir materiales a los bebés en lingua, van a crearles una disonancia léxica, tratar de convencer a los bebés de que la lengua que hablan en casa no es la lengua propia de Asturias, que lo que hablan sus padres en casa con ellos no es lo propio, y que lo que es propio de Asturias y lo que tiene que hablar un buen asturiano es el remedio de la lengua. Pero sí, enlazando con lo que comenta ahora Gloria en relación con a qué punto de degradación estamos llevando el sistema educativo, que ya no es una institución que lo que pretende es la transmisión de conocimientos, sino modelar conciencias y sobre todo formar votantes del futuro, votantes de izquierdas del futuro, es que no les importa para nada ni la excelencia educativa ni la transmisión de conocimientos. Vemos cómo las distintas reformas legislativas que han adoptado la extrema izquierda en los últimos años van encaminadas a vaciar de contenidos y llenar de ideología los currículums académicos. Vemos cómo están degradando los niveles de exigencia, los contenidos curriculares. Vemos cómo lo que se busca es que los niños vayan pasando de curso sin consolidar los conocimientos, pasen de curso con asignaturas suspensas, cómo se rebajan los contenidos y, sobre todo, el interés por parte de la Consejería de ocultar a las familias los resultados de las distintas pruebas internacionales que se efectúan en Asturias, tanto de los PISA como la evaluación diagnóstico, como todas las pruebas externas que se van confeccionando, pues resulta que se niegan a proporcionar a las familias los resultados de dichas evaluaciones y, por lo tanto, niegan a las familias información clave a la hora de decidir a qué colegio, a qué centro escolar llevan a sus niños. Esa obsesión por ocultar a las familias la existencia de los rankings mina de manera total y absoluta la capacidad de las familias de elegir la educación que ellos consideran mejor para sus familias. Y esto es intolerable. Lo que aquí venimos exigiendo desde hace tiempo es que tanto se les llena la boca de transparencia, que por favor hagan transparentes esas pruebas diagnósticas, hagan transparentes esos informes PISA, se publiquen los resultados por centro escolar y que las familias así pues puedan tener libertad para poder elegir el mejor colegio que consideren para sus hijos. Roberto. Sí, bueno, Gloria, yo admito cuando hay fallos que se trasladen y se reivindiquen, evidentemente, pero no me hagas trampas con los resultados. Yo antes hablaba de primaria y de secundaria. Hablé de primaria y secundaria. Sí, hables de algún caso puntual. No, yo el caso personal mío fue en primaria. Y evidentemente que no lo pongo en duda. Será, sí. No lo conozco, pero bueno, algún caso puntual. Los datos que yo estaba ofreciendo son datos oficiales, en listas oficiales. Estamos primeros en el ranking de titulaciones de primaria, estamos primeros en el ranking de titulaciones de secundaria y creo recordar, solo recordar, que somos terceros en el ranking de titulaciones de bachillerato. Un 68% en bachillerato, un 97% en secundaria, un 98% en primaria. Creo recordar. Agradezco, Javier, que ponga sobre la mesa, pues vuestro planteamiento es de una red privada, bien sea que la gente puede elegir un colegio público, puede elegir un colegio concertado, que puede elegir. Yo no estoy imponiendo redes, modelo de red. Yo lo que quiero es conceder a las familias la información y el derecho a elegir, nada más. Perfecto. Pero bueno, cuando estábamos hablando de 0,3 hablabas de la privada. Quiero recordar, ¿no? Nuestro modelo no es ir a un modelo privado, sino extender esa red pública que tenemos desde los 3 años, extenderla hasta los 0, desde los 0. Lo que queréis es el monopolio educativo, para así poder controlar los contenidos y poder hacer con los niños lo que queráis. Eso es lo que queréis, monopolio educativo, ¿de acuerdo? Pero dilo claramente y ya está. No. Lo que no queréis es que las familias puedan elegir el colegio o la guardería a la que mandar a sus hijos para así vosotros controlar los contenidos y moldear las conciencias y las mentes de esos niños. Oye, dilo y ya está, no pasa nada. Roberto. ¿Puedo continuar? Sí. Bueno, gracias. Para nada, absolutamente. Repito que yo comprendo que tú quieras colocar y tengas que colocar tu mensaje, pero nada más lejos de la realidad. Es más, si vamos a la realidad
de la red pública asturiana de infantil, de primaria, de secundaria, de bachiller, se contradice con absolutamente todo lo que estás diciendo. Se cae, de facto se cae con todo lo que estás comentando. Y lo que pretendemos es una extensión de esa red que actualmente tenemos, llevarla desde los 0-3. Simple y llanamente. ¿Con qué objetivos? Muy claros, unos objetivos muy claros. Fijar población en la zona rural principalmente, porque es cierto, y no me lo denegará nadie, que hay una caída respecto, si tenemos unos servicios en unas localidades, hay gente que se tiene que mover hacia otros lados. Ayudar a la conciliación familiar, por supuesto, pero es que los objetivos son tremendamente claros y para nada muy alejados de la realidad que quieres pintar en esta mesa. Roberto, sí. Permíteme. Ayudar a la conciliación, fijar población. 0-3, por definición, es una etapa educativa. A ver si nos entra en la cabeza. Yo ahí, perdona que lo cuestione, yo soy padre de 3 hijos y no sé qué educación le vas a dar a un bebé con 6 meses o con 3 o con 4 o con 8. Y es, a ver, tiene sus aspectos, es una etapa educativa, que también hay conciliación, sí, igual que la hay entre 6, y es etapa educativa. Y no nos hagamos trampas al sanitario. Esta carrera por abrir escuelas 0-3, por un lado, responde a que algo hay que vender en materias de educación y por otro lado, de hecho, fíjate, se están abriendo escuelas con un alumno y sin embargo en sitios grandes no se están abriendo escuelas y hay listas de espera de 500. Y sin alumnos, y yo Gloria, te pongo un ejemplo. Zona rural, 2 educadoras, una escuela nueva, un alumno. 1. Y hay zonas grandes donde no se está cubriendo las expectativas. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ser claros, esta carrera por abrir escuelas infantiles, aparte de la oportunidad de vender algo, responde a una petición del Gobierno de España, del Plan de Recuperación. Ofrecen 60.000 nuevas plazas y no las cubren. Y entonces dicen, venga, vosotros. Y hay fondos hasta el 26. Luego, ¿cuánto va a costar esas escuelas, esa red? ¿Y de dónde se va a quitar? ¿De dónde se va a quitar? Ya te lo digo yo cuánto va a costar, 150 millones de euros aproximadamente. O sea que a partir del 2027 a ver quién lo paga. Y es muy importante, ¿por qué no se ha concertado esta etapa supuestamente educativa? Si ya hay colegios concertados en las distintas etapas educativas, ¿por qué no se ha hecho esa extensión? Pues es muy claro. Porque ahora mismo hay una lucha a muerte por los bebés, porque no hay niños. Y eso lo saben. Entonces, la manera de quitarle alumnos en las etapas concertadas a los colegios concertados es secuestrar, enganchar a los bebés en la etapa 0-3 años para que luego queden en el colegio público. Y esa es una medida que han adoptado para asfixiar y dejar sin alumnos a los colegios concertados, de una manera civilina, evidentemente, no de una manera directa a través de la imposición o la prohibición, sino simplemente yo capto los alumnos, los bebés, en la etapa de 0-3 años y luego me los quedo, porque la tendencia es a mantenerse en el mismo colegio a lo largo de las distintas etapas educativas. Y esa es la clave por la que no queréis concertar, porque si están concertadas otras etapas, ¿por qué no concertáis esta? ¿Por qué esa obsesión? Cuando además los conciertos, cada plaza en un colegio concertado nos cuesta la mitad que una en un público y además obtienen mejores resultados académicos. Bien, bueno, estamos en el último tramo del programa. Quería plantearos el otro asunto que está sobre la mesa, que tiene que ver con la eliminación de la jornada reducida. Recuerdo que la Consejería dice que no modifica la jornada laboral de los docentes y que ya hay esas 2 fechas. Veremos a ver cómo evoluciona este asunto en la parte sindical, pero al menos hay 2 fechas ya de posibles convocatorias, 27 de mayo y 5 de junio. Gloria. Bueno, yo estoy absolutamente a favor de las movilizaciones del profesorado. Lamento que no haya habido unidad sindical, pero esto ha sido la gota
que colmó el vaso, porque encima están mintiendo y están haciendo una estrategia que considero absolutamente sucia, que es siempre la de enfrentar a familias con los maestros. Hay una cuestión, no se reforma la jornada laboral, ¿cierto? Pero sí se cambian las condiciones de trabajo y el Estatuto Básico del Empleado Público lo deja muy claro. Las condiciones de trabajo tienen que ser negociadas con representantes de los trabajadores, con los sindicatos en este caso. ¿Se negoció algo? Nada. ¿Y dónde está la cuestión? El horario de los maestros no va a cambiar. Efectivamente, no se va a trabajar 1 hora más, ni se trabajaba antes 1 hora menos. La reducción supone que a final de curso hay una serie de burocracia, de papeles, atiborran, hay que cerrar cursos, hay que hacer los expedientes, las memorias. Es un papeleo absolutamente desproporcionado, pero que la consejería habla mucho de reducir burocracia, pero no reduce nada. Esa hora, que era no lectiva, más la complementaria, más la exclusiva, que se llama, se dedicaba a ir haciendo todo este papeleo, a ir cubriendo todo este papeleo. Y los niños pueden seguir igual, porque si los ayuntamientos, este de Gijón, el de Oviedo, gestionan los comedores y hacen jornada reducida en junio y en septiembre, nadie queda sin comedor. ¿Qué hacen? Aumentan el horario de monitores que cuidan a los niños. Gijón y Oviedo, por ejemplo, y hay más. Entonces, que dejen ya de señalar al colectivo de maestros, que ya estuvo bien, que ya estamos hartos. Que el final de curso va a ser un reflejo de lo que lleva siendo todos estos años, que los maestros parece que somos el punching ball, al que se les dan todas las bofetadas y ya está bien, y que no vale ahora que salgan diciendo o dejando caer, bueno, claro, que no quieren trabajar 1 hora más. Mentira, se trabaja esa hora y más, y se puede arreglar, y es una falta absolutamente de diálogo, de negociación. Aquí se hacen las cosas porque lo digo yo, como lo digo yo, y claro, los maestros llevan sufriendo y siendo vilipendiados años y ya están cansados. Javier. Sí, yo creo que es que no se pueden hacer las cosas a las bravas, ¿no? Que es como lo hace la consejera actual. Ella ordena a mando, entra, toma una decisión sin consultarlos, sin valorarlos, sin negociar. Y eso no son maneras de proceder, pero no solo con este tema, sino con muchos otros, ¿no? Y no se puede, es decir, lo que no puedes es pagar 500 euros menos a tus profesores que en la vecina Cantabria, 500 euros menos al mes, y luego encima exigirles. O sea, claro, es muy difícil pedir implicación, pedir compromiso a los profesores cuando tú no devuelves o no demuestras ese compromiso con tu gente, ¿no? Y es muy difícil que ahora vengan con esta modificación sustancial sin que tú des nada a cambio cuando hay, digamos, esa discriminación o ese trato de agravio comparativo con una región limítrofe a la nuestra, y sobre todo cuando, o por lo menos no lo sé, no reduces esa burocracia que es a lo que destinan esa hora los profesores, no revisas procedimientos, no quitas papeleo, o sea que de alguna manera estas decisiones no se pueden tomar de manera arbitraria, de manera de negociar, y sobre todo cuando tenemos una consejera que hace y deshace a su antojo. Al final es normal que esta reacción de rechazo por parte de los profesores, porque lo estamos viendo, el descontento es a todos los niveles. Una consejera que es incapaz de cubrir las plazas de director de los colegios. O sea, en cualquier organización uno está deseando subir a la categoría de directivo. O sea, ¿cómo se están haciendo las cosas en la Consejería de Educación
para que la gente no quiera ascender profesionalmente. Y entonces, claro, es muy difícil que luego pues puedas llegar a negociaciones o puedas llegar a exigir a tu plantilla esfuerzos si es que realmente no queda más remedio. Lo que hay que analizar es cómo se está haciendo la gestión de recursos humanos, la gestión de personas por parte de la consejera, que se basa en el desprecio más absoluto y en el totalitarismo y la imposición más absoluta. Roberto. Bueno, está claro que el ataque de Vox ahora va hacia la consejera Lidia Espina, ¿no? Bueno, hombre, soy la oposición. Creo que hasta ahora eran otras consejeras, ahora volvemos con otra consejera más. Bueno, vamos a ver. Respecto a este asunto, está claro, y como bien dijo, no se va a modificar la jornada laboral de los profesores. Ahora bien, ¿qué diferencia, Gloria, hay entre la jornada hasta las 2 de la tarde desde octubre hasta mayo, a ampliar esa jornada 15 días en septiembre y 15 días en junio? Pues mira, y es muy fácil. Yo, por ejemplo, provengo de un municipio, una anécdota, ¿no? O poner sobre la mesa casos prácticos, ¿no? Yo provengo de un municipio donde el 73, bueno, vamos a hablar del 70, el 70% de la gente de mi municipio trabaja en el sector servicios. Uh-huh. Esa hora de diferencia en septiembre y junio, prácticamente, ¿qué significa? Pues que mucha gente tiene que cerrar su negocio una hora antes para poder ir a recoger a sus hijos al colegio, ¿no? O tiene que andar de prestado, como andamos siempre. Hay gente que no puede andar de prestado. Incluso hay gente que... Perdona. Incluso hay gente... Es que no es así. Sí, es que no es así. Incluso hay gente... Luego te doy la palabra, sí. Vale. Incluso hay gente que no se puede permitir pedir a su jefe, a su responsable, una hora para poder ir a buscar a los que... Por eso, ¿qué diferencia hay en esa...? No estoy hablando, repito, no se modifica el horario de los trabajadores... No se modifica el horario de los trabajadores, como bien apuntó Gloria. Se modifican las condiciones de trabajo. Vamos a ver. Es que no, mira, no me vengas con el argumentario, perdón. Por favor. Sí. Termina, Roberto, sí. Gracias. Termina. Gracias. Yo procuro no interrumpir a nadie, ¿eh? Sé que nos enerva esta situación y más a quien la vivimos de cerca y quien la pero vale. Yo procuro ¿has ejercido muchos años de maestro, procuro no interrumpir. Vale, no se modifican los horarios de los profesores. Creo que tiene que quedar suficientemente claro esto. No se modifica el horario del trabajador. Yo hablé al principio de todo esto, hablé de la excelencia de los trabajadores de la educación pública asturiana. Creo que hablé al principio de eso y la seguiré defendiendo. Pero en su horario no se va a modificar. Negociaciones. La consejería, la primera toma de contacto, además fue un día por la mañana, en la última reunión trimestral, se reunió con el comité de direcciones y les explicó esto. Esa misma tarde se le trasladó a las familias y a su vez a la FAC, porque había ayuntamientos implicados que asumían el coste de los comedores escolares para explicar la nueva normativa, ¿no? No así a los sindicatos. ¿Y por qué no se habló con los sindicatos? Precisamente porque no había ninguna modificación en cuanto a la jornada laboral de los profesionales. Precisamente por eso. No, vamos a ver. Precisamente por eso. Ahora mismo, respecto a los horarios, creo, y corrígeme si estoy equivocado, estamos hablando de unas 25 horas semanales lectivas, 3 complementarias, hay 2 horas mensuales para claustros y demás, y 7,5 de libre disposición, es decir, 37 horas y media semanales, ¿no? Pues se va a mantener, es más, a partir del 2026, perdona Roberto, un último apunte, porque creo que se anunció hace pocas fechas, en el 2026 pasarán de 25 a 23 horas lectivas. No, cuidado, es que vamos... Con cierta brevedad, que estamos ya en los últimos minutos. La disminución de horas a 23 va a tardar 12 años. 12 años en llevarse efecto. O sea que vale de manipular. Segundo, estás diciendo, no cambian los horarios, cambian las condiciones de trabajo. Y el Estatuto Básico del Empleado Público dice que el cambio en condiciones de trabajo no es ni con el comité de directores, ni con la FAC, ni con las familias, ni con el que pasa por allí. Con los representantes de los trabajadores, y no se ha hecho. Y por otro lado, no me vengáis con el lagrimeo del que tiene que cerrar una hora antes, porque ¿qué pasa con los comedores de los ayuntamientos? Salen a la misma hora.
salen a la misma hora y pueden cerrar su negocio y ir a recoger a los niños a la misma hora. Estáis intentando manipular a las familias y eso es vergonzoso. Sí, Javier, Vergonzoso. muy breve, por favor. Y echarlo en contra de los maestros, No sé. que somos el Gloria. saco de las tortas hace muchos años ya, ¿eh? O sea, no se cambia el horario, pero es cierto No. que a partir de ahora, esa hora que tenían y en la que hacían muchas cosas, la pierden. La cuestión es, Y la ¿cuándo cubren los van a hacer monitores, y la lo que cubren los hacían en monitores. esa hora? ¿De dónde lo van a sacar? ¿O es que esa hora se dedicaban a charlotear? No, Sí, a se tomar café. dedicaban a hacer papeles, a programar, a corregir. Entonces, la cuestión es, vale, no modificamos el horario, sigue siendo el mismo. Pero lo que hacían en esa hora, ¿ahora cuándo lo van a hacer? ¿En su casa? No, y se puede solucionar, y se soluciona, y los ¿En ayuntamientos horas extras? lo solucionan, Bien. y están solucionando. Javier, Preguntar a Gijón, Oviedo. ¿Terminaste? Sí, Claro. no, sí, básicamente Es eso. que lo tiene O sea, solucionado. la cuestión es esa. ¿Cuándo van a hacer? ¿En qué momento? ¿Lo van a tener que hacer en su casa? ¿Lo van a tener que hacer a través de horas extras? ¿Cómo lo van a hacer? Igual que de octubre a mayo. Exactamente igual que de octubre a mayo. Ni más ni menos. Yo comprendo que, a ver, No, porque comprendo, al no, final del curso hay ni más comprendo ni comparto que tarea, nos enervemos con este tema burocrática, porque de elaboración de informes, de preparación Claro, de todo eso, el cierre de cronogramas. curso. No, Y no. repito, Quedan los pocos minutos, ayuntamientos lo están haciendo, llevan años haciéndolo y no pasa nada. Bien. Te pregunto una cosa, no me contesta. ¿Cuántas memorias de fin de curso llevas hechas, Roberto? entramos en el plano personal. No, creo yo que pregunto, no. pregunto. Yo creo que no. Pregunto. Repito, Roberto. lo mismo que de octubre a mayo. ¿Que para cierre ya o...? Bueno, No. quedan pocos minutos. Sí. No, repito. No podemos tampoco lanzar conjeturas sobre la dejar pululando por ahí posibles duplicidades de contratos tampoco, ¿eh? ¿Quién No habla de podemos cometer duplicidades? ninguna ilegalidad, sí, porque estamos hablando de que los ayuntamientos con Los cuidadoras y ayuntamientos demás lo y uno y cubren, otro, ¿no? claro, y no pasa Desde nada. consejería eso, estamos hablando de una duplicidad de contratos y ahí estamos no es pisando una cierto, línea muy fina no que es es la cierto, no es cierto. legalidad. Pero bueno, No es cierto. en definitiva, un compromiso que adquirimos en el año 2023 de cara a las elecciones con la convocatoria de las elecciones autonómicas, que reflejamos en un programa que fue el que vota la ciudadanía y que para nosotros es un compromiso que adquirimos en aquel momento con la ciudadanía y estamos dando respuesta al mismo. Bien, última reflexión en Sí, un minuto, última Javier. reflexión, Sí. balance general. Estamos ante una consejera fallida que tiene alborotados a todos los colectivos relacionados con el mundo de la educación. Posiblemente no se la cesa porque ya Barbón ha cesado a 2 consejeras en lo que va de legislatura, además de manera muy consecutiva, todas mujeres, con lo cual ahora ya, si cesara a un consejero sería complicado, cesar a la tercera mujer, un partido tan feminista, pues quedaría muy mal. En cualquier caso, ya Lidia lo va viendo y lo que ella ya está planteando es el salto a la política municipal ante la nefasta gestión que está llevando a cabo de la Consejería de Educación. Última intervención, Gloria, muy breve, por favor. Bueno, por hacerlo breve, yo creo que las educadoras las educadoras de Escuela 03, se merecen una tranquilidad laboral, unas condiciones laborales adecuadas, y la consejería no lo está haciendo, y la inquietud crece y empiezan las movilizaciones. Y por otro lado, las propuestas de movilizaciones por parte de los diferentes sindicatos, que repito, la pena es que no haya habido unidad sindical, responden a la gota que colma el vaso, como es la reducción, sin negociación y pudiendo hacerlo bien, porque no hay duplicidad. Hay unos contratos ayuntamientos con empresas y los monitores durante esos días de junio y septiembre, desde siempre, no de ahora. Esa hora la cubren, igual que cubren después de comer, para hasta que llega el transporte, en su caso los van a recoger. No hay ningún perjuicio a las familias, todo lo que sea. Intentar que esto suponga un perjuicio a la familia es intentar manipular a las familias en contra de los maestros. Y última intervención, Roberto. Última intervención. Por cerrar esta semana, ya que estamos en el ámbito educativo, quería tener un recuerdo hacia esos bachilleres que van a afrontar esa EBAU, que seguramente están nerviosos, pues un recuerdo hacia ellos, ¿no? Y poniéndome la camiseta verde, una vez más por cerrar, desde el Partido Socialista seguiremos defendiendo siempre una educación pública de calidad y gratuita. Verde Vox.
Roberto Petón, muchas gracias. Gloria García, muchas gracias. Y Javier Jove, Muchas gracias, un placer. muchas gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir tiempo, vamos a compartir conversación con el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, con Ricardo Ulpiano Álvarez, a propósito de la convocatoria de la 21ª Fiesta del Oso Regicida de interés republicano en la localidad de Llueves, en Cangas de Onís, que será el próximo sábado, día 17 de mayo, a partir de la 1 de la tarde. Ricardo Ulpiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Buenos estamos. días. Muchas gracias por acercarte una A vez más vosotros. al estudio para compartir este tiempo de conversación con vosotros. nosotros. Me sirve también para estar activo. Sí, bueno, muy bien. Acércate un poco al micro, por favor. O el micro a ti, como... Ahí, mejor. De acuerdo. Perfecto. Ahí. Ahí, sí, acércalo ahí. Muy bien. Fiesta del Oso Regicida. Lleváis 21 años 21. convocando esta fiesta que ya me decías, la habéis convertido en una tradición republicana. Correcto. Sí, bueno, la fiesta arranca, yo creo que ya tengo mis dudas, porque aunque fui socio fundador del Ateneo, formalmente con una asamblea ya en el año 99, la fiesta pues arranca exactamente, vamos para el 21 aniversario, se celebra en Llueves. Bueno, el arranque está en que para destacar los valores republicanos hay que contar con la tradición de la monarquía asturiana. Fabila, hijo de Pelayo, según la historia o la leyenda, porque bueno, es difícil saberlo. Te metes ahí en un tema Complicado. porque sabes que están apareciendo varios libros, Sí. varios estudios, algunos novelados, en relación a Pelayo. Bueno, ya. Es que, a ver, por la línea temporal, la monarquía asturiana va en paralelo con, digamos, con la invasión o la llegada de los árabes por el sur, del 720 o 21, que se supone la batalla de Covadonga, y en 710 entra Tarit por el sur. Hay polémica. Ahí me gusta leer mucho, sigo leyendo, pero bueno, en definitiva, para no irme del tema, el homenaje al oso regicida es porque, bueno, tradición, leyenda o historia, hijo de Pelayo, en una cacería, parece ser que fue a cazar al oso y el oso cazó a Fabila. Luego viene, bueno, pues Alfonso I, vienen otros reyes, viene Fruela, viene Silo, bueno, no me acuerdo de memoria, pero sé hasta 200 años, contando los 3 reyes, digamos, de la monarquía asturiana, que eran de León, la tradición arranca ahí. También dice la historia, depende de los historiadores, que más que una cacería fue una prueba de fuerza, porque en aquella época, digamos, a los herederos los sometían a pruebas físicas. Y yo me imagino que si estamos en el siglo VIII, las armas serían lanzas, palos o en todo caso arcos en el mejor de los casos. Pero bueno, de ahí arranca la tradición. ¿Para qué? Pues para poner en valor los valores republicanos, digamos, frente a la herencia ya, pues fíjate, la primera de las primeras de Europa es la monarquía asturiana y de las primeras de España. Y bueno, hasta la actualidad los periodos republicanos fueron cortos y las monarquías furon muy largas. No es baladí que sea Llueves, esta localidad de Correcto, Cangas de Onís, ¿no? aunque hay en el siglo XIX, ya ves, no lo implantamos nosotros por primera vez. Con motivo de la Primera República, un soldado canario, me parece que se apellidaba Estébanez, ya decidió con otros militares hacer un homenaje al oso regicida, porque estaba destinado en Cangas de Onís. Me parece que el primer pueblo no fue precisamente Llueves, y este hombre fue el que dijo que era Llueves donde se supone que el oso había cazado al cazador, a Fabila. Era el pueblo de Villanueva. Y eso lo dijo un militar de la Primera República destinado, entrando un poco en los distintos historiadores, por tanto ya arranca en el siglo XIX, claramente. Claro. Esa tradición. Vamos. Nicolás Estébanez Murphy. Correcto. Era este hombre del que me acordaba del primer apellido, no el segundo. Que, bueno, el caso es que desde 2004, ¿no?, venís convocando esta fiesta del oso regicida. En definitiva, lo que queréis es poner
también sobre la mesa y abiertamente los valores republicanos. Lo más- Luego hablamos del oso, ¿no? Pero lo más importante, valores republicanos. Que para mí, bueno, la República, yo fui estudiante de Derecho, no me acuerdo mucho de memoria, pero ya empezando por la República de Platón, siguiendo ya por el Imperio Romano de 700 años, que bueno, tuvo 300, casi 400 de periodo republicano, monarquía, república, imperio. La tradición de la República arranca fundamentalmente, digamos, en la Grecia de Sócrates, mentor de Platón, y Platón a su vez mentor de Aristóteles. Y bueno, teóricamente, ¿qué significaba los valores republicanos contra la monarquía? Bueno, que debía de alcanzarse la justicia mediante método de reflexión, ¿no?, del ser y de la realidad. De hecho, Platón dividía en tres el sistema de gobierno, más o menos en tres estatus. Uno era la timocracia, que no era un timo, seguramente, pero bueno, que significa que la clase, digamos, pudiente debería de estar educada. Luego estaba, digamos, la clase militar, o los que llamaba defensa y seguridad, y luego el resto del pueblo, pues y recomendaba ya Platón que debían de ser gente ilustrada, gente con cultura. Bueno, eso lo sabemos desde la historia, y sí que es un valor republicano frente, digamos, a lo que eran las monarquías. Y curiosamente la aristocracia no era ni nobles ni parentescos de los reyes. La aristocracia para Platón era, digamos, la clase alta y con poder. y con dinero, seguramente, ¿no? Seguro. Casi como ahora. Sí, porque concretamente ahí entraban también comerciantes y propietarios, como ahora. Exactamente. Bien, bueno. Y de ahí arranca. Luego ya las repúblicas modernas para mí arrancan claramente con la Revolución Francesa, donde empiezan ya desde los derechos del hombre que redactan Una noche en Versalles, los hoy llamados los derechos humanos de la persona, ¿no?, y de la mujer. Arranca la Revolución Francesa, que tuvo sus más y sus menos, pero al final se consolidó las repúblicas modernas. Vale. Vamos a Llueves, vamos a Los Orregicida, porque bueno, tiene su carácter festivo, lógicamente, también. Sí, en realidad es una fiesta. En realidad es una fiesta lo que hace veces, fiesta, bueno, de Los Orregicida. Exactamente, es un poco polémica históricamente, al final critican esto. Bueno, pues ahí está la tradición, la leyenda y probablemente la historia. En nuestra historia figura digamos, el cazador cazado, Fabila, hijo de Pelayo. Hacéis una procesión. Sí, hacemos procesión laica. Sí, hacemos, digamos, un monumento al oso, con lo que puede ser una procesión laica. Se dice unas palabras, hay una placa en el pueblo ya que, bueno, refleja la fecha donde se supone que ocurrió el accidente. Es decir, que no cortamos la cabeza a nadie, ni al oso. Es una representación de los valores republicanos, y entre ellos los más importantes, ¿no?, de los valores republicanos: la soberanía popular. La soberanía antes, y ahí viene el nombre de los soberanos, la tenía los reyes dentro de las monarquías absolutas. Otro muy importante, la laicidad, Estado laico, respetando todas las creencias, pero el Estado debe de ser laico, es fundamental. La libertad... No viene así en la Constitución, ¿no? Como laico. No viene como a confesional, ¿no? A confesional, sí. Sí, en la nuestra es a confesional, y bueno, y se mantienen todavía, aunque digamos hubo varias reformas, se mantiene todavía, digamos, aunque teóricamente es a confesional, al cual dice no confesional, pero tampoco dice laico la Constitución actual. Seguimos con los concordatos con la religión mayoritaria, que es la religión católica, claramente. Bien, bueno, procesión laica, en realidad, porque también tiene su punto festivo. Hay un momento que es importante en todo esto, que es tu intervención, pero también la de una figura que es, en este caso, el mantenedor. El mantenedor, en este caso, mantenedora. Sí, porque en este caso es mantenedora, sí. Es una mujer
muy conocida, que es Noemí Martín González, fue diputada en la Junta General del Principado en 2 periodos, del 95 al 2008. Y consejera, creo. Y del después 2011 de la madre también. sí, consejera de Bienestar Social, del 2008 al 2011. Es trabajadora social en realidad en los servicios municipales y es concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castrillón, ¿no? Correcto. Va a dar paso a los que fueron antes. Estuvieron varios mantenedores en la época ya de Macrino, que es cuando empieza esto, seguido de cuando era presidente Paco Prendes, y después los 8 o 9 años que estuvo Alejandro Villa, al que sustituí yo hace 2 años. ¿Qué representa esa figura de mantenedora? Bueno, pues en el fondo es la persona, digamos, que dentro de esta fiesta pues va a dirigir unas palabras no solamente a los socios, también tenemos invitados que van, y bueno, y como es un momento festivo, se hace un pequeño acto público justamente en el alto del pueblo de Llueves, y la de mantenedora es por decir, no se mantiene a un oso real. es un muñeco es un juego ahí, muy simpático. Sí. Y se hace un pequeño recorrido donde se supone que el oso cazó o mató a Fabila, y dice unas palabras, y a partir de ahí, como es un día festivo, pues celebramos, digamos, los valores republicanos con una comida y regresamos a nuestras casas por la noche. Es un día de fiesta. Es un día de fiesta. Bueno, pues este año con Noemí Martín González. ¿A qué horario tenéis? Bueno, pues mañana salimos a las 10. El sábado, perdón. El sábado, sí, es el día 17. Salimos de Salinas, recogemos compañeros y socios aquí en Gijón, en Oviedo, y bueno, ya recogemos en Avilés también, en Corbera, y ya nos dirigimos para allá. Y otras muchas personas van en su coche particular. Acabado el acto, bajamos, que el autobús queda un poco antes porque la carretera no permite llegar al centro del pueblo. Que es un pueblo muy guapo, además, ¿no? Muy guapo. Sí. Y además está, los últimos años está todo asfaltado, incluso muy bien mantenido, está el monumento allí. Si llueve tenemos incluso que abre el párroco de la iglesia, abre el cabildo para que podamos estar atechados. Bien. Colabora la iglesia con vosotros, ¿no? Siempre lo tuvimos. Y por supuesto el alcalde, que la mayoría de las veces el alcalde de Cangas de Onís siempre asistió. Algunos años sé que no pudo ir, pero bueno, siempre se le comunica, y como sabe ya la fecha, que es la misma fecha, así lo hacemos. Luego hacemos una comida de hermandad y regresamos. Bien. Digamos, el punto final del calendario de actividades que tiene el Ateneo Republicano antes del verano. No, hay otro. ¿Todavía tenéis más? Sí, tenemos otro, según el calendario, voy a mirarlo. Tenemos el 25 de mayo la soberanía popular. Bien. Ah, bueno. Es otro. Y luego ya. La próxima semana, claro. Sí, y luego ya pasamos al homenaje a Riego el 7 de noviembre, como actos, digamos, oficiales programados. El 12 de diciembre, Alfonso Camín, que lo hacemos, que además está enterrado aquí a la entrada de Gijón, viniendo desde Oviedo, en un pueblo que nunca me acuerdo el nombre ahora. Y el 16 de diciembre hacemos el último acto en Oreña a don Álvaro Flórez Estrada, que fue un gran economista y ministro pues en la época del siglo XIX, a finales de la Segunda República. Bueno, de la Primera República. Esos son, digamos, actividades fijas, ¿no? Programadas. Programadas. Luego, normalmente, por como media, un acto al mes, o damos en la Junta General o en el Ateneo, siempre invitamos catedráticos, profesores, bueno, gente, digamos, intelectual que conocen por historia lo que es los valores republicanos y sobre todo la historia del republicanismo, por decirlo así, ¿no? Vuestra, es verdad que hace poco estuvisteis aquí porque entregabais vuestra distinción republicana este año a la nieta de Negrín, ¿no? A Carmen Negrín. De hecho, estuvisteis en la Junta General del Principado, ¿no? Exactamente, sí, nos recibió el presidente de la Junta. Bueno, era un acto que consideramos importante porque, bueno, es una distinción que hacemos cada año a personas que se hayan distinguido por la defensa de sus valores republicanos, y, como no, a la nieta de Negrín, que fue además su abuelo, del 37 al 39, el presidente del gobierno de la República en plena guerra civil.
Luego fue exiliado y bueno, estuvieron en México. Una mujer sencilla, muy documentada lógicamente. De hecho, toda la documentación del abuelo la donó, como él era originario de Las Palmas, a la fundación que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Ella tenía estudios sociales y lingüísticos por la Universidad de Berkeley de California y por la Universidad de la Sorbona. Entonces decidimos dárselo, hablamos con ella, vino con su marido, con Leo, y estuvo estupendo el acto. Y luego hicimos el acto ya de concreto de darle la distinción, que bueno, es una placa de cerámica, digamos, con el homenaje. Tuvimos un acto que bueno, llenamos el salón de actos del Palacio Valdecarzana de Avilés. Invitamos siempre a algún profesor o algún catedrático. En este año, digamos, la parte de conferencia y de charla, que además estuvo emocionante porque la dio Leopoldo Alas, que además también nos descubrió cosas allí, concretamente, por decir una, que en el abuelo fue rector y fusilado en la guerra civil. Pero a su abuela, que estaba exiliada, siendo ministro Negrín, dieron ayudas para la gente exiliada y su abuela recibió una ayuda. Fue una cosa que nos emocionó porque, bueno, el hombre, y claro, por resumir, tiene una biografía muy amplia. Yo estoy leyendo una que no terminé todavía del historiador asturiano Moradiellos, y tiene una frase fundamental que decía, porque bueno, intentó lógicamente, como intentaron todos en el gobierno de la época, mantener la República, una institución democrática. La izquierda había ganado por primera vez dentro de la República en el año 36, viene el golpe de Estado, viene la guerra civil, y ya cuando ya sabía que nos iba a ganar, la frase de él dice: seguramente me culpen a mí de haber perdido de la guerra, pero dice, pero nunca me podrán culpar, dice, porque no es una responsabilidad individual, fue una responsabilidad colectiva, dice, pero nunca me podrán culpar de que yo he sido el que la provoqué. Eso tendrán que dar explicaciones los traidores militares, civiles e incluso religiosos que se levantaron en el año 36, el 18 de julio, contra la Segunda República, que era una república democrática. Podría hacerlo mejor o peor, pero desde el 31 estaba gobernando una república en democracia, con grandes avances sociales, por cierto, culturales, y no digamos que incluso fue hasta esa fecha con grandes debates de Clara Campoamor o Victoria, que por primera vez en el año 33 votaron las mujeres de este país. Creo que también rendís homenaje a Maldonado, en realidad el último presidente de la República, en La Espina, ¿no? Sí, en La Espina, porque allí fue donde está enterrado, porque vivió con una sobrina, él no tenía familia directa. Y bueno, aunque él nació en Tineo y fue del 70 al 77, y justo cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas que empieza el periodo constituyente, en el año 77, dimite como presidente de la República para dar paso, lógicamente, a la legalidad democrática que ya se establecía con esas elecciones en España. Luego ya vienen las primeras constituyentes que aprueban en diciembre del 78 la Constitución. Bueno, al margen de estos actos fijos, digamos, en el calendario, luego también hacéis a lo largo del año otra serie de actividades, ¿no? Que puedan ir surgiendo, ¿no? Sí, normalmente a lo mejor aprovechamos para hacer reconocimientos no solamente a socios, sino a personalidades, escritores, por ejemplo. Concretamente, todavía tuvimos un homenaje en La Viana hace mes y medio para Albino Suárez, que es un republicano de 94 años, que lleva más de 100 libros escritos en el último libro. Y todavía aquí en Gijón, hará más de un mes, asistimos en el Ateneo Obrero a la conferencia que dio Fernández Tapias, catedrático en Granada, titula el libro sobre la República por venir. Albino no suele fallar a la fiesta del oso regicida, ¿no? Además tiene una salud estupenda y un carácter fenomenal también. Y sigue escribiendo. Gran divulgador de la figura de Alfonso Camín. Correcto.
Sí. De hecho estuvo en el homenaje que le hicimos aquí en el cementerio aquí en este pueblo de Gijón, a la entrada de Gijón, donde está enterrado Alfonso Camín. Sí. Bueno, y luego otra fecha importante, la mencionabas, quería volver a ella, es la de dentro de unos días, 25 de mayo. Soberanía popular. Soberanía popular, ¿no? Exactamente. ¿Debería de ser el Día de la Comunidad Autónoma? Esa es es un tema que siempre fue debatido, ¿no? Probablemente debería de ser, porque, bueno, de hecho tuvo un papel importante en el siglo XIX en la Junta General, concretamente. Ahí están las placas de cuando se levantan el 2 de mayo en Madrid y la Junta General del Principado se une a la revuelta de Madrid. Frente a los franceses, ¿no? Frente a los franceses, que teníamos además nada menos que al primer hermano mayor de Napoleón, de rey de España hasta 1813. Rey así, ¿no? También, ¿no? Elegido... José Bonaparte, a dedo. Elegido así. Mientras Fernando VII estaba en el País Vasco francés, estaba, me parece que era en la ciudad de... más allá de... a ver si me acuerdo. Bayona, esperando, y luego entró en Sevilla y retomó la monarquía. Hasta el año 31 que falleció, pasando por los periodos del periodo liberal que le obligó Riego a que firmara, el periodo liberal del 20 al 23, y el 23 se carga la Constitución de Cádiz y impone el absolutismo. Bueno, Ulpiano, que nos queda ya nada, simplemente para la despedida, recordamos, será este sábado, fiesta del oso regicida, de interés republicano, localidad de Llueves, en Cangas de Onís, a partir de la 1 de la tarde. Vosotros viajáis en autobús, otra gente en sus coches particulares, y este acto es un acto abierto a quien se quiera sumar, y que comparta sus valores. No es un acto de afiliados. Además, el Ateneo es muy libre, tiene también gente simpatizante, va a unos actos, a otros no. Mantenemos... digamos, porque bueno, aunque ya somos viejóvenes la mayoría de los socios, porque estamos entre hay gente más joven, pero estamos entre una media, voy a decir entre 70 y 90, aunque los hay que pasar. Pero hay relevo. Sí, porque hacemos siempre algunos socios más que se van inscribiendo y mantenemos, y esperamos mantenerlo como una asociación cultural y sobre todo, lógicamente, de carácter político-social, porque queremos destacar los valores republicanos, que es lo importante, ¿no? Que son los valores democráticos por excelencia, donde todas las instituciones se someten a la mejor encuesta, que son elecciones. Nunca defendimos, a mí no me gusta ser anti nada, de ser anti algo sería antiimperialista y antifascista, pero lógicamente el que tenga que llevar las máximas jefaturas de los estados por una línea sanguínea de sangre, por vía de origen familiar, las monarquías, yo para mí son un reducto. Otra cosa es que estén más limitadas, porque desde las absolutas a las liberales o a las parlamentarias que hay ahora limitan, pero la república claramente desde sus principios ya lo definen los griegos, que es democracia, ¿no? Claro. El gobierno que debe de gobernar de acuerdo con la mayoría de los ciudadanos que le voten, de acuerdo también con el sentido o con las decisiones que esa mayoría define. Lo define el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de democracia. Por tanto, yo siempre digo, tengo unos principios: primero democracia, luego socialismo y luego república. Porque tampoco criticamos a veces al resto de las monarquías, ya no solo la nuestra. Respetamos todas las formas de gobierno, y mientras sean monarquías parlamentarias, pero vamos, desde las absolutas a las parlamentarias, no hay más que repasar los últimos 200 años de Europa, donde claramente hubo dos revoluciones fundamentales, la del siglo finales del XVII-XVIII, Revolución Francesa, y en principios del siglo XX, la Revolución Rusa, donde luego cayeron otras monarquías, no de manera violenta, pero bueno, cayó la italiana después de la Segunda Guerra Mundial, y en los años 80 cayó la monarquía griega. ¿Sería motivo para otra conversación? Sería motivo para otra. Te queda el 34, que sí, la revolución. Un miembro del Ateneo, como era el profesor David Rivas, David, sí. David Ruiz, perdón, David Ruiz, sí.
llevaba muy a gala haber estudiado ese periodo, ¿no? Interesante de nuestra historia, casi la última revolución obrera. Claro, y hay, sí, junto con Cataluña, la revolución del 34, y tiene su explicación, porque de los avances del primer periodo de la Segunda República sube, digamos, la mayoría de la derecha e incluso rebajan salarios a trabajadores. La revolución fue motivada no por decir, porque no es un problema de que gobernar la izquierda. De hecho, la izquierda solo gobernó pocos meses porque ganó las elecciones en el 36. Sí, el Partido Socialista hizo colación con liberales, pero la revolución del 34 es porque las ventajas de la República del año 33 fueron cercenadas por el periodo del 33 al 36. Ricardo Ulpiano Álvarez, presidente del Ateneo Republicano, muchas gracias. Gracias a vosotros. Disfruta el sábado, estará como mantenedora Noemí Martín González. Correcto. Muchas gracias. Sí, le daré saludos vuestros también. Gracias a vosotros. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día en esta jornada, en este jueves 15 de mayo, charlando con la escritora argentina Nora Cristina García, que se encuentra estos días en Asturias porque se presenta esta tarde su segunda novela, La encrucijada de Paula, editada por la editorial asturiana Velasco Ediciones. Nora Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Roberto? Muy gracias por buenos recibirme días, aquí. Muchas gracias a ti por venir. Llevas unos días ya entre nosotros, ¿no? Hace 2 días que vine, sí. Estoy alojada en Oviedo. Y bueno, la verdad que estuvo muy agitado, pero muy lindo. Me han tratado muy bien, que es lo importante. Bueno, vienes porque esto acaba de salir. Esto acaba de salir, sí. Incluso me encontré acá poco. Cuando bajé del avión, ¿Sí? que Cristian Velasco, el editor, me esperó con esto. Yo dije, ay, qué lindo encuentro que tengo. ¿No lo habías visto todavía? No, porque imagínate. ¿No lo habías tocado? Claro, estoy a 10.000 kilómetros de distancia, es imposible. Así que fue muy emocionante verlo en vivo y en directo el libro. Muy bien. Bueno, vamos a los detalles. Sí. Se presenta esta tarde. Esta tarde. Lo presentas en Gijón. Perdón, en Oviedo, Matadero 1. Sí. Me confundía. Esta tarde a las 7 estarás allí para presentar, pero hoy creo que tienes un encuentro también al mediodía con escolares, con estudiantes. Exactamente, sí. Con los jóvenes. Me parece muy interesante. ¿Sí? Qué mirada tienen los jóvenes, ¿no? Cómo leen. ¿Cómo leen? ¿Qué te parece a ti, Nora? Yo creo que leen bien, leen de otra manera, pero me parece que es una mirada aguda, sincera. Yo tengo nietos adolescentes, así que veo cómo pueden ellos leer, y a mí me gusta porque interpelan, ¿no? Interesante. Bueno, vienes con una agenda importante, ¿no? De actividades y de actos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ayer estuve con una escritora, Carmen Rueda, también, que es la que me va a presentar en Matadero. Y yo les decía, ay, qué lindo como lo leíste, porque lo leíste como yo lo escribí. Y porque hablábamos, por ejemplo, porque es un libro que si bien cuenta un momento de la Argentina muy particular. A partir de 2001, ¿no? Claro, la crisis, el corralito. Que a la gente de a pie la agarró así, de un día para el otro, porque no tenían información privilegiada. Los políticos ya la tenían, la gente no. Y entonces mucha gente se quedó sin nada. Y entonces era difícil contar esto, no caer siempre en lo trágico, pero también cómo introducir el humor, y porque el humor es o sea, todos lloramos por las mismas cosas, pero no todos nos reímos por las mismas cosas, ¿no? Muy cambiante el humor, muy local, qué sé yo, ni hablar del humor político, que a las 48 horas ya caducó. ¿48? Es mucho, ¿no? Es mucho, claro. O sea, que es un tema delicado cómo combinarlo, pero a mí me parecía que muchos de ellos tenían humor a pesar de, ¿no? Que es lo complicado a veces para transmitir. Es decir, es una característica de tu trabajo como escritora el introducir el humor en tus historias. La mirada. En la mirada. Sí, la mirada del humor yo nunca la dejo de lado. Me parece que es un ayudante, así como el mate, que para nosotros es nuestro amigo perpetuo. Bueno, creo que el humor también fortalece muchas cosas. Ayer yo fui a comprar un termo, ¿no?
y porque el que tenía en casa no guardaba bien la temperatura. Y entonces el chico me dijo, ¿ustedes toman mate? ¿Y qué es el mate? ¿Es como el té? Le dije, mira, es un vicio. No sé si es como el té, pero nosotros tomamos mate a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? Es decir, pasan esas cosas con los ritos urbanos, digamos. Sí. Bueno, La encrucijada de Paula es la historia de Paula, una joven que estudia Derecho. Tú eres abogada. Sí. Estudia Derecho, pero comienza a trabajar porque su madre le... Exactamente, había un cartelito que dice, sí, che, Paula. insiste mucho. Claro. Ponte a hacer algo en la vida. Exactamente, claro. Y, basta con el ocio. Y vete a esta clínica Exacto. veterinaria que necesitan una persona. Y allí que va Paula, ¿no? Y ahí llega Paula, sí. En el momento más inesperado de la historia del país, ¿no? Y en ese momento llega el corralito también. Llega el corralito, sí. Que se van enterando. Pobre Paula. Paula va como nosotros en el día a día. Primero cree que es el banco del abuelo el que quebró. Y después se entera que son todos, que es el sistema, ¿no? Es decir, esa sorpresa frente a las cosas que cuando son demasiado grandes son difíciles de digerir. Dice, pero esto no puede ser. Pero es. Lamentablemente hay cosas que sí. Como un tsunami. Ya es llamativo que lleves la acción a una clínica veterinaria. Ah, sí, ¿no? Porque claro, los animales, los gatos, los perros, las mascotas, sí, también sufren el corralito. Claro. También son víctimas del corralito. Exactamente, sí, de los nervios de sus dueños, de sus faltas de inversiones, porque antes tenían comidas premium y pasaron a ser comidas del súper, de menor calidad. Es decir, bajan los controles también médicos sobre los animales. Pero bueno, a pesar de todo se sigue apostando a... Es lo que les da a la médica y a ella la posibilidad de seguir adelante, de tener un sentido, ¿no? Porque allí no se venden perros ni gatos, se los cura. Claro. Bien, ¿cómo es Paula? Paula es una joven un poco retraída. Hay una evolución en el texto, ¿no? De ella. Pero es una chica que tiene pocos amigos, si no la llaman no va, no toma la iniciativa para todo lo que es el componente social, ¿no? Y es jovencita y tiene ilusiones que se le va yendo de a poco, una madre que es bastante absorbente, a ella le cuesta tomar decisiones en este momento de su vida, con los amores tampoco le ha ido demasiado bien, y bueno, pero de a poco se va afianzando, porque estas cosas a veces fortalecen, estas desgracias así, hacer frente a todo lo que le pasa a la familia, a la madre, que encima tiene un rol en el que se victimiza bastante. Hay que soportarla, la mujer pobre. ¿Cómo construyes tus personajes? ¿Cómo has construido estos personajes de La encrucijada de Paula? Mira, yo me los voy imaginando y les voy dando vida a través de los diálogos, por ejemplo. Siempre me los imagino en acción. ¿Hay referentes para ello? ¿Tienes referentes? ¿Te fijas en alguien? A veces sí, pero queda tan distorsionado que se pierde, ¿ves? Porque a veces me dicen, yo este hombre me lo imagino. Le dije, no, mira, ni pienses en él, porque pues no, vuela por otro lado. Después queda muy ficcionalizado el personaje con la realidad, ¿no? Con componentes que son propios de ellos. Y siempre los imagino en acción para contar, ¿no? Por eso viste que tiene mucho diálogo el texto. Sí, pues muy ágil. Claro, a mí me gusta el personaje en acción. Es decir, no el que te va diciendo, es muy alto, sino cómo lo mira. Siempre me llamó la atención en Gulliver, ¿no? Como Smith nunca dijo que eran chiquitos, dijo, me lo metí en el bolsillo. A Liliputense. Dije, qué genialidad. Contó que era así de chiquitito, ¿no? Sin necesidad de decir cuántas pulgadas. Bueno, sin hacer una descripción exactamente, profunda del... Buscar otra vuelta para contar y que llegue igual. Ahí buscas la complicidad del lector, por tanto. Claro, por supuesto. Siempre. Porque siempre creo que el lector es igual o más inteligente que yo.
Pero es que es cierto. Después cuando yo recibo las devoluciones digo, mira qué mirada tan sagaz, cómo lo relacionó con otras cosas, con sus lecturas previas, ¿no? Claro. Es decir, y siempre pienso que no hay que subestimarlo, por eso que hay que tener cuidado. Es tu segunda novela con novela. Velasco Sí, Editores, ¿no? sí. Ahí hubo un flechazo, ¿no? Ay, sí, la verdad que estoy muy agradecida, porque no es fácil. Si uno no tiene vínculos con el mundo editorial, no es nada fácil llegar a publicar. Y Velasco hizo una apuesta, pobre. Así que yo más que agradecida. Y tan lejano, ¿no? Claro. Fue muy linda como experiencia, y aparte porque cumplió todo lo que prometió, cosa que no es fácil en la vida, encontrar a alguien que te cumple lo que ha prometido y que es así, ¿no? Vale. ¿Estás contenta? Muy. De cómo, ya digo, esto llegó a las librerías en realidad hace muy pocos días. Muy pocos días. Muy pocos días, pero bueno, tienes la experiencia de la señorita Berta. Sí. Que ha funcionado muy bien, ¿no? Sí, no digo que haya sido una cosa espectacular, pero es difícil también para los comienzos, ¿no? La circulación del libro. Claro. Pero sí, estoy satisfecha, me gusta. Es interesante el recorrido, sí. Bien. Decías, lo presentas esta tarde, Matadero 1 en Oviedo, pero creo que vas a hacer otra presentación en Gijón también. En Gijón mañana. Mañana viernes. Sí, a las 7 de la tarde. Y bueno, vamos a ver. ¿Dónde va a ser en Gijón? ¿Recuerdas? La señora Eire, se llama la librería. Bien. Pues mañana a las 7 de la tarde para conocer, para charlar contigo, porque creo que las presentaciones sirven también para eso, ¿no? Para eso, sí. Para tal conocerse. cual, para conocerse. Conocer a tus lectores y lectoras. Sí. Sí, interesante el encuentro, siempre con la gente, ¿no? Bueno, eres abogada. Yo soy abogada. Y correctora. Y correctora literaria. Sí. Bueno, lo de correctora literaria y escritora. Sí, claro. Bueno, eso es esa segunda. ¿Cómo te hiciste mía. Escritora? Siempre me gustó escribir y me fui anotando en distintos talleres literarios, que hay muchos en Buenos Aires, ¿no? Y después dije, bueno, pero ahora quiero una mirada más, no sé, me parecía más profesional, y entonces hice la carrera de corrector, que es, digamos, a nivel terciario, ¿no? Y me sirvió mucho para tener una mejor visión de cómo, digamos, a escribir no te enseña nadie, eso es una realidad. Pero sí a las cosas que no hay que hacer, eso es muy importante. Claro. Aprendes a lo que no tenés que hacer. Lo que tenés que, después lo otro queda ya en cada uno, el talento, las posibilidades, no sé. Pero me parece siempre que le da una mirada profesional y, bueno, el mundo de la palabra a mí me gusta, ¿no? Es interesante, más que el derecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, Nora, cuando estabas presentando la señorita Berta, ya vi en algunas entrevistas que ya contabas que estabas con La encrucijada de Paula. ¿Ya estás también ahora con otro proyecto? Sí, también, otro o sea que no paras. No, pero que hay una realidad. Sí. En la época en que nadie me daba bolilla, yo seguía escribiendo, ¿entendés? Sí, Entonces fui acumulando material, historia, claro. Porque ya te decía, no es fácil que te digan, bueno. No es fácil, pero además eres una autora premiada. Ah, sí, en el rubro no novelas, sino de cuentos. De ¿no? cuentos. Eso me dio mucha satisfacción. Sí, al micro, por favor. Sí. Háblale al micro. Perdón. No. O sea, ¿ustedes le dicen cuentos o narración breve? Cuentos, relato corto, narración breve. Relato corto, ¿no? Bueno, sí. Que es bastante difícil el relato corto. Más que la novela, ¿no? Exactamente. Sí, porque en 3 o 4 páginas está toda la atención, está todo el desarrollo. Sí. Esto da lugar, la novela, a la digresión. ¿Sí? ¿No? Pero el relato corto no. Pero tienes grandes maestros en Argentina, ¿no? Sí, muchos. Sí. Del relato corto. Sí. Cortázar. Borges especialmente, Cortázar. Sí, hay mucha gente
Bueno, en todo el movimiento rioplatense, viste, con el Fantástico, se basaron mucho en el relato corto, sí. Bueno, te manejas bien entonces también en el relato corto. No sé si te gusta. No sé si bien, pero me gusta más hacer novela, pero las dos cosas me gustan. A mí me gusta la narrativa. Vale, ¿no? en general. En general. A ti te gusta escribir. Exactamente. Plantear historias y que se lean. Y que se lean, claro, si es posible. Es una pretensión indebida, pero sí, que se lean, claro. Bueno, en tu primera novela nos llevas a una etapa de la historia de tu país, claro. Una de las dictaduras que habéis sufrido los argentinos, las argentinas, en este caso en el año 68, no es precisamente de las dictaduras más conocidas, lo peor vino después, ¿no? Exactamente, lo peor vino después, sí, esta fue la de Onganía, que también era pretenciosa, el hombre quería quedarse 20 años, bueno, todos quieren eternizarse, es una característica, ¿no? De los dictadores, ¿no? Sí, y de los no dictadores también, ¿eh? Sí, se quieren modificar la Constitución para quedarse siempre, sí. No sé, el poder se ve que tiene algo que endulza mucho, qué sé yo, que no se puede ser. Puede ser, yo no lo conozco, pero digo, si nadie se quiere ir, para algo es, ¿no? Claro. Y sí, fue el marco regulatorio fue el de la dictadura de Onganía, que fue fuerte para los que militaban, no quizás para la gente común, pero por ejemplo en la época de Onganía se suprimió o se abolió el Partido Comunista, ¿no? Y mucha gente sufrió muchas represiones respecto a eso. O sea, bueno, como siempre, los derechos y garantías con las dictaduras es una complicación. Y en este libro, en el de La encrucijada de Paula, nos metes en la Argentina del Corralito del año 2001. 2001. En lo que estás escribiendo, simplemente como apunte. No, es en lo que estoy escribiendo es una cosa más actual. Que se trata de una mujer que las tías tienen unas tías grandes que de pronto no tiene más noticias de ella. Bien. Y ni noticias del hermano. ¿En el momento actual con Milei? No, lo pongo como 10. No soy de escribir sobre la actualidad. Se me tiene que caer la ficha, ¿viste? De cantar, ¿no? Porque es difícil escribir sobre eso, lo puede hacer un periodista, ¿no? Porque es el día a día, pero yo necesito distancia. A mí siempre me preguntaban, ¿no se te ocurrió escribir sobre la pandemia? Digo, sí, me encantaría, pero necesito un poco más de tiempo. Tengo que digerirla, la pandemia. Es como una comida recién tragada, ¿viste? Porque uno al poner distancia también le pone... Bueno, quizás un punto más de objetividad también. Claro, el tiempo. Claro. El tiempo, porque uno si no está todo muy vivo, fue un momento también muy traumático la pandemia. Desde luego. Sí, y en Argentina más se vivió con... ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo estáis ahora los argentinos? Mira, siempre me preguntan lo mismo. Sí, al micro, peor no por favor. podíamos estar. Esa es la realidad. Peor no podíamos estar, así que este hombre está haciendo lo que puede, no sé, tratando de poner un poco de no orden en la economía, que estábamos totalmente desquiciados, ¿no? Es difícil vivir con inflación. Si bien nosotros estamos acostumbrados, porque tenemos una militancia con la inflación, pero es muy difícil, especialmente el asalariado, donde está tratando. Vamos a ver cómo le va. Que Dios quiera que sí, por el bien de todos, ¿no? Con tu próxima novela esperamos tener esperemos tener la oportunidad de volver a no solo a leerte, sino a compartir espacio y conversación contigo. Sí. Así que podemos ir aplazando la conversación, ¿no? Hasta dentro de un tiempo. Roberto, gracias. Recordamos que estarás hoy en Matadero en Oviedo, Matadero 1 a partir de las 7 de la tarde, presentando La encrucijada de Paula. Ha sido un placer conocerte, igualmente, Nora. Que vaya Roberto, bien. Disfruta de este momento. Sí, muchas gracias. Sí, intentaré que muchas gracias. Gracias a ti. Pues con Nora Cristina García y su novela La encrucijada de Paula, editada por Velasco Ediciones, despedimos el programa de hoy. Mañana viernes estaremos, ya saben, en el Parlamento Asturiano, en la Junta General del Principado, con el programa Con Asturias al Día. Disfruten del jueves. Feliz día. Gracias.